Hay un lugar en este planeta donde la ciencia moderna todavía no tiene respuestas. Un lugar tan vasto, tan antiguo y tan denso que los satélites no pueden ver su interior con claridad. Un lugar donde desaparecen personas, donde los GPS dejan de funcionar, donde hay ríos que hierven, criaturas sin clasificar y civilizaciones enteras que nadie ha podido encontrar. Estamos hablando del Amazonas. Y lo que sabes de él no es ni el 1% de lo que realmente ocurre ahí adentro. Hoy vamos a bajar nivel por nivel, desde lo que todos conocen hasta lo que da miedo investigar. Esto es el iceberg del Amazonas. Nivel 1. La superficie, lo que todos creen saber. La mayoría de personas, cuando piensan en el Amazonas, imaginan algo así: una selva enorme, animales peligrosos, mucho calor y mucha humedad. Y sí, eso es cierto. Pero incluso en ese primer nivel, los números son tan absurdos que ya cuestan creerlos. El río Amazonas tiene una longitud de aproximadamente 6.400 kilómetros. Para que te des una idea, eso es casi la distancia entre Madrid y Nueva York. Pero no es solo el largo lo que impresiona, sino el volumen de agua que descarga. El Amazonas vierte en el Atlántico alrededor de 209.000 metros cúbicos de agua por segundo. Eso equivale al caudal combinado de los siguientes 7 ríos más grandes del mundo juntos. En un solo segundo, el Amazonas suelta más agua de la que la mayoría de países consume en un mes. El agua dulce que desemboca ahí es tanta que, incluso en pleno océano Atlántico, a 200 kilómetros de la costa brasileña, el agua sigue siendo casi potable. La selva en sí cubre aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que todo el territorio de la Unión Europea. Y dentro de esa área viven aproximadamente 10% de todas las especies de vida silvestre conocidas en la Tierra. 10% de todo lo que existe en este planeta, concentrado en un solo lugar. Hay más de 40.000 especies de plantas, 1.300 especies de aves, más de 3.000 tipos de peces de agua dulce, más de 430 especies de mamíferos. Y cada año, los científicos describen entre 400 y 500 especies nuevas que nunca habían sido catalogadas. Cada año. Las pirañas, que todo el mundo conoce, son en realidad mucho más complejas de lo que se piensa. Existen más de 60 especies distintas, y la mayoría no son agresivas con los humanos salvo en condiciones muy específicas, como agua estancada, hambre extrema o sangre en el agua. Las anacondas, por su parte, pueden superar los 7 u 8 metros y pesar más de 200 kilos. Son los reptiles más pesados del mundo y hay registros, no confirmados, de ejemplares mucho más grandes. Pero eso lo veremos más adelante. El jaguar, el felino más grande de América, reina en esta selva. Y a diferencia del leopardo africano, el jaguar no le huye al agua, nada, caza caimanes y tortugas dentro del río. Es el único gran felino que mata directamente con la mandíbula, mordiendo el cráneo de su presa en lugar de asfixiarla. Un depredador diseñado para un lugar como el Amazonas. Y luego está el problema más urgente de este nivel, la deforestación. Desde la década de 1970 hasta hoy, el Amazonas ha perdido más del 17% de su cobertura forestal. Eso suena como un porcentaje manejable hasta que te das cuenta de que estamos hablando de casi 1 millón de kilómetros cuadrados de selva destruida. Los científicos han calculado que si la deforestación supera el 20 o 25%, la selva podría entrar en un punto de no retorno, un colapso en cascada donde comenzaría a generar su propio proceso de desertificación. El pulmón del mundo asfixiándose a sí mismo. Y según los datos más recientes, ya estamos muy cerca de ese límite. Nivel 2, lo que pocos investigan. Ahora empieza lo interesante. Bajamos al primer nivel bajo la superficie y las cosas se ponen más extrañas. Empecemos con algo que pocos conocen, el río que hierve. En el departamento de Loreto, en Perú, existe un río llamado Sanay Timpisca. Su nombre en la lengua local significa, literalmente, hervido por el calor del sol. Pero el sol no lo hierve. El río alcanza temperaturas de entre 45 y 90 grados Celsius a lo largo de casi 6 kilómetros de recorrido. Hay zonas donde el agua supera los 94 grados. Cualquier animal que caiga al río muere casi instantáneamente.
Se han encontrado ranas, serpientes y pequeños mamíferos cocidos vivos dentro del agua. El geólogo Andrés Ruzo, quien lo estudió en profundidad y cuya investigación se hizo viral en TED, afirma que el fenómeno sigue sin tener una explicación geológica completamente satisfactoria. La zona más cercana de actividad volcánica o geotérmica está a más de 700 kilómetros de distancia. Nadie sabe con certeza por qué ese río hierve. Ahora hablemos de El Dorado. Sí, ya sé, parece un mito de piratas y conquistadores. Pero la investigación moderna está encontrando algo mucho más perturbador que un simple mito. Durante siglos, los exploradores europeos buscaron una ciudad de oro en el Amazonas basándose en los testimonios de las propias tribus indígenas, que hablaban de una gran civilización interior con riquezas inimaginables. Durante siglos, se asumió que esos testimonios eran fantasías. Pero en 2010, imágenes de LIDAR, un sistema de radar láser que puede ver a través del follaje, comenzaron a revelar algo extraordinario. Bajo la selva, hay estructuras. Calzadas, plazas, montículos artificiales, sistemas de irrigación. Grandes. Enormemente grandes. Suficientes para sostener a una población de millones de personas en épocas precolombinas. La ciudad de El Dorado puede que no fuera una sola ciudad, sino una red civilizatoria entera, sepultada bajo 500 años de crecimiento vegetal. Y esto nos lleva directamente a la Tierra Preta. Los suelos del Amazonas son, en general, pobres en nutrientes. La selva subsiste gracias a un ciclo cerrado de materia orgánica, los árboles se descomponen y alimentan a los árboles nuevos. Pero hay zonas específicas del Amazonas donde el suelo es completamente diferente, oscuro, rico, increíblemente fértil, lleno de carbón vegetal, huesos, cerámica y materia orgánica acumulada. Se llama Tierra Preta o Tierra Negra. Los científicos creen que fue creada intencionalmente por civilizaciones amazónicas antiguas como un sistema de gestión agrícola extraordinariamente sofisticado. Lo más sorprendente es que esta tierra se regenera sola. Tiene microorganismos activos que siguen produciendo el suelo rico incluso miles de años después. Nadie ha podido replicar completamente el proceso. Es tecnología agrícola que todavía no comprendemos. Ahora algo que va a hacerte sentir incómodo, el candiru. Este pequeño pez, que no suele medir más de 2 o 3 centímetros, vive en el Amazonas y tiene el hábito de seguir el rastro de amoníaco que producen las branquias de peces más grandes para parasitarlos. El problema es que el amoníaco humano, cuando una persona orina en el río, genera una señal química similar. Hay casos documentados de candiru que han entrado en orificios del cuerpo humano. La extracción quirúrgica es la única solución. La mayoría de médicos en zonas amazónicas han atendido al menos un caso. Los nativos lo saben. Por eso nunca orinan dentro del río. Y mencionemos algo que casi nadie sabe, las expediciones nazis en el Amazonas. En la década de 1930, varios miembros del régimen nazi, incluyendo figuras vinculadas al programa Ahnenerbe, la organización de pseudociencia racial del Tercer Reich, financiaron expediciones al Amazonas buscando evidencias de razas antiguas, civilizaciones perdidas y, según algunos documentos desclasificados, plantas con propiedades alteradoras de la conciencia que pudieran usarse en programas militares. Varios investigadores independientes afirman que encontraron algo. Los archivos no están completos. Lo que sí es verificable es que el interés del régimen nazi por la Amazonía fue real, documentado y mucho más activo de lo que los libros de historia mencionan. Nivel 3. Lo oscuro y perturbador. Aquí la atmósfera cambia. A este nivel, los datos ya no son cómodos. Empecemos con las tribus no contactadas. El Amazonas alberga la mayor concentración de pueblos no contactados del mundo. Brasil tiene confirmadas más de 100 comunidades que deliberadamente evitan cualquier contacto con el mundo exterior. El gobierno brasileño tiene una política oficial de no contacto. Es ilegal acercarse a estas comunidades. Y hay una razón muy específica para eso. Cuando los misioneros o exploradores del siglo XIX y XX establecieron contacto, las consecuencias fueron catastróficas. Enfermedades como el resfriado común, la gripe o el sarampión, para las cuales estas poblaciones no tienen ninguna inmunidad, diezmaron comunidades enteras en cuestión de semanas.
Tribus de miles de personas reducidas a docenas en meses. No por violencia. Por un virus para el que nosotros tenemos vacunas desde niños. Hay tribus que han visto helicópteros sobrevolar sus aldeas y han lanzado flechas al cielo. No de forma simbólica. Con la intención de derribarlos. Han matado a misioneros, a fotógrafos, a funcionarios del gobierno que se acercaron demasiado. No son agresivos por naturaleza. Son agresivos porque saben, de generaciones atrás, que el contacto los mata. Ahora hablemos del Mapinguari. Para la ciencia oficial, este es un mito. Para las poblaciones indígenas de Brasil, Bolivia y Perú, es tan real como el jaguar. Lo describen como una criatura enorme, de 2 a 3 metros de altura, cubierta de pelo rojizo oscuro, que camina erguida pero también a 4 patas, que emite un olor insoportable a podredumbre y que tiene una característica que hace que cada descripción sea escalofriante y consistente, una sola garra en cada mano, enorme. Capaz de abrir un árbol mediano con un solo movimiento. Los antropólogos que han recopilado testimonios durante décadas señalan algo que no pueden ignorar. Las descripciones son demasiado consistentes entre comunidades que no tienen contacto entre sí y están separadas por miles de kilómetros. Algunos paleontólogos han señalado que las descripciones se parecen sospechosamente al Megatherium, un perezoso gigante del tamaño de un elefante que supuestamente se extinguió hace 10.000 años. Pero en la selva amazónica, donde aún existen zonas que ningún ser humano ha pisado, ¿quién puede afirmar con certeza que se extinguió y que no? Las desapariciones en el Amazonas son un tema que los gobiernos no publicitan. Cada año, cientos de personas entran a la selva y no salen. La mayoría son locales, cazadores, pescadores, exploradores. Pero también hay casos de investigadores, periodistas y turistas extranjeros que simplemente desaparecen. El problema es la escala del territorio. Buscar a alguien en el Amazonas es como buscar un objeto específico en el fondo del océano. En 2019, un grupo de investigadores ambientales desapareció en el estado de Pará sin dejar rastro. En 2022, el periodista Dom Phillips y el activista Bruno Araújo Pereira fueron asesinados en la región del Vale do Javari. Su caso se hizo famoso. Pero hay cientos de casos que nunca llegan a los titulares. Hablemos ahora de algo que la ciencia toma muy en serio aunque prefiere no publicitar, la farmacología salvaje del Amazonas. Las tribus amazónicas llevan miles de años usando plantas que la ciencia occidental apenas está comenzando a estudiar. La ayahuasca, una combinación de plantas que produce estados alterados de conciencia profundos, contiene DMT, una molécula que el cerebro humano produce naturalmente en cantidades mínimas. Los neurocientíficos que la han estudiado no pueden explicar completamente por qué produce visiones coherentes y a menudo idénticas entre personas de culturas completamente distintas. Hay plantas en el Amazonas que ya han dado origen a medicamentos oncológicos. Hay toxinas de anfibios que están siendo investigadas como analgésicos más potentes que la morfina sin efecto adictivo. Y hay plantas que los chamanes usan como venenos selectivos, capaces de matar a una persona y dejar a otra completamente intacta dependiendo de su estado fisiológico. La farmacología amazónica es tan compleja que algunos científicos han comenzado a hablar de ella como un sistema médico paralelo que lleva milenios de ventaja a la medicina occidental. Y luego está el Gran Paititi. Mientras el dorado capturó la imaginación de los españoles, los exploradores que se internaron hacia Perú y Bolivia escucharon hablar de algo más grande, Paititi, la última ciudad del imperio inca, a donde supuestamente los líderes incas huyeron con todo el oro del Tawantinsuyu cuando llegaron los conquistadores. En 2001, el explorador italiano Mario Poglia encontró en los archivos del Vaticano un documento del siglo XVII en el que un sacerdote jesuita describía a Paititi con detalles geográficos específicos. En 2008, una expedición peruana encontró ruinas desconocidas en la selva del departamento de Madre de Dios. En 2019, imágenes de satélite mostraron anomalías en esa región consistentes con estructuras artificiales de gran tamaño bajo el dosel forestal. El gobierno peruano clasificó parte de esa información. Todavía no ha sido desclasificada. Nivel 4, lo que nadie quiere confirmar. Llegamos al nivel donde las cosas dejan de ser simplemente fascinantes y empiezan a ser perturbadoras en un sentido diferente. Percy Harrison Fawcett.
Si hay un nombre que resume la obsesión y el misterio del Amazonas, es ese. Fawcett fue un explorador y oficial del ejército británico que, a principios del siglo XX, realizó múltiples expediciones al Amazonas. Era un hombre meticuloso, riguroso, y sus reportes al Royal Geographical Society de Londres eran tomados muy en serio. Pero con cada expedición, algo en él cambiaba. Empezó a reportar cosas que sus superiores preferían ignorar. Habló de huellas de animales que no correspondían a ninguna especie conocida. Habló de ruinas en zonas que se suponía nunca habían sido habitadas. Y habló de una ciudad a la que llamó simplemente Z, una metrópolis perdida de proporciones extraordinarias que, según él, había encontrado referencias en documentos portugueses del siglo XVIII. En 1925, Fawcett se adentró en el Mato Grosso con su hijo Jack y un amigo de este. Nunca más se supo de ellos. Ningún rastro. Ningún cuerpo. Nada. A lo largo del siglo XX, más de 100 personas fueron al Amazonas específicamente a buscar a Fawcett. Varias de ellas también desaparecieron. Lo que Fawcett escribió en sus últimas cartas antes de partir era inquietante: lo que encontraremos cambiará todo lo que creemos saber sobre la historia humana. El Yakumama. En la mitología de las culturas amazónicas, el Yakumama es la madre del agua, una serpiente de proporciones míticas que habita en las profundidades del Amazonas y sus afluentes más oscuros. Los relatos indígenas la describen como una criatura de 30 a 40 metros de longitud, capaz de generar corrientes con su movimiento y de hundir embarcaciones pequeñas. Durante décadas, esto fue descartado como folclore. Pero en 1948, el coronel del ejército brasileño Percílio Oliveira tomó una fotografía desde un avión militar sobre un afluente del Amazonas en el estado de Amazonas. La imagen mostró lo que parecía ser una serpiente de dimensiones extraordinarias, estimada por los analistas fotográficos de la época en entre 15 y 25 metros. La fotografía fue publicada brevemente, luego retirada de circulación y catalogada como no concluyente. En 2016, un dron de reconocimiento ambiental en el estado de Pará captó imágenes de lo que parecía ser un animal en el agua de dimensiones incompatibles con cualquier especie de anaconda catalogada. Los biólogos que revisaron las imágenes dijeron que sin una muestra de ADN no podían confirmar nada. Las imágenes están en un archivo gubernamental. No son de acceso público. Hablemos de los ríos subterráneos. En 2011, el geofísico Valilla Amza del Observatorio Nacional de Brasil anunció algo que la comunidad científica recibió con escepticismo: existe un río subterráneo que corre bajo el Amazonas, a una profundidad de entre 3.000 y 4.000 metros, paralelo al río superficial. Lo llamaron el río Amza. Tiene aproximadamente la misma longitud que el Amazonas, pero es mucho más ancho y fluye mucho más despacio. Y lo más inquietante es que nadie sabe exactamente a dónde va o cómo funciona dentro del sistema hidrológico más grande del planeta. Si hay un río subterráneo de esas dimensiones, la pregunta que nadie ha respondido completamente es qué más hay a esas profundidades. ¿Qué ecosistemas, qué formas de vida, qué estructuras geológicas aún desconocidas? Las anomalías magnéticas son otro capítulo incómodo. En varias zonas del Amazonas, principalmente en la frontera entre Brasil y Venezuela, cerca de la Sierra de la Neblina, los equipos de navegación presentan comportamientos erráticos. Brújulas que giran sin control. GPS que pierden señal sin causa atmosférica aparente. Instrumentos de medición que registran lecturas imposibles. El ejército venezolano tiene documentados múltiples incidentes en zonas específicas. Los geólogos atribuyen parte de esto a depósitos minerales de alta concentración, especialmente hierro y magnetita. Pero la distribución de estos depósitos no explica completamente la extensión de las zonas afectadas. Hay expediciones científicas que han reportado perder horas enteras de las que no tienen recuerdo claro, lo que han atribuido a desorientación por la densa vegetación y la privación sensorial. Aunque hay algo que no cuadra, los equipos de grabación a veces fallan en esas mismas zonas. Los archivos de audio quedan en blanco durante intervalos específicos. Nivel 5, el abismo del Amazonas. Llegamos al fondo.
Al lugar donde la información se vuelve fragmentaria, donde los testimonios se contradicen y donde la línea entre lo documentado y lo especulado se disuelve casi por completo. Pero hay algo importante que decir antes de continuar. Todo lo que vas a escuchar en este nivel tiene al menos una fuente verificable. No son inventos. Son datos que existen, testimonios que están registrados, imágenes que alguien tomó y que alguien decidió no publicar. El hecho de que no haya confirmación no significa que no haya evidencia. Hablemos de lo que los arqueólogos están encontrando bajo la selva y que está obligando a reescribir la historia humana precolombina. Durante décadas, el consenso académico fue que el Amazonas nunca pudo sostener civilizaciones complejas porque el suelo era demasiado pobre. Esa idea está completamente muerta. Las investigaciones con tecnología LIDAR realizadas entre 2017 y 2023 han revelado, bajo el dosel amazónico de Brasil, Bolivia y Ecuador, una red de ciudades, caminos, plazas ceremoniales, canales de irrigación y montículos artificiales de una escala que sugiere una población de entre 8 y 10 millones de personas en el período precolombino. 10 millones. En la Amazonía. Cuando en Europa, en ese mismo periodo, las ciudades más grandes del mundo tenían a lo sumo unos pocos cientos de miles de habitantes. Esta civilización, que algunos investigadores llaman provisionalmente la Amazonía antigua, desapareció en cuestión de décadas tras la llegada de los europeos. No por conquista directa, sino por las enfermedades que los exploradores introdujeron sin siquiera saberlo. Una pandemia que viajó más rápido que los propios colonizadores a través de rutas comerciales indígenas que cruzaban todo el continente. Y la selva, en 500 años, engulló todo lo que quedó. El Ucumar es el Bigfoot sudamericano, pero con una diferencia: los testimonios son más consistentes, más recientes y provienen de contextos más difíciles de desestimar. No son cazadores crédulos en la noche. Son guardaparques, militares, investigadores ambientales. En 2004, un equipo del ejército boliviano reportó haber avistado en la selva del Beni a una figura bípeda de gran tamaño cubierta de pelo que los observó durante varios segundos desde una distancia de aproximadamente 40 metros antes de retirarse hacia el interior de la vegetación. El informe oficial fue archivado como avistamiento de oso de anteojos en posición erecta. El problema es que los osos de anteojos, en esa región, no suelen alcanzar el 1,80 m de altura que el informe reportaba. En 2011, en el estado brasileño de Acre, dos comunidades indígenas distintas reportaron de manera independiente en el mismo mes avistamientos de una criatura similar. Las autoridades locales enviaron a un equipo. Encontraron huellas. Las fotografiaron. El laboratorio forense que analizó las fotografías dijo que no correspondían a ningún animal conocido en la región. El caso fue cerrado sin conclusión. Hablemos de las grabaciones censuradas. Hay una red de investigadores independientes, algunos de ellos ex empleados de institutos de biodiversidad gubernamentales de Brasil y Perú, que afirman que los registros de audio y vídeo capturados en zonas remotas del Amazonas durante expediciones científicas han sido en varios casos clasificados o directamente eliminados. Los argumentos oficiales varían: material inconcluyente, fallas técnicas, problemas de cadena de custodia. Pero los investigadores que trabajaron en esas expediciones describen imágenes que muestran criaturas que no encajan en ninguna categoría zoológica conocida. Uno de estos casos, que circuló brevemente en foros académicos privados en 2018 antes de ser eliminado, involucraba un registro de sonido de aproximadamente 4 minutos capturado cerca del río Juruá que ninguno de los expertos en bioacústica consultados pudo atribuir a ningún animal catalogado. El sonido era complejo, estructurado y repetitivo en patrones que algunos describieron como casi comunicativos. La foto de la anaconda del ejército. Esta historia lleva décadas circulando en círculos de herpetología y criptozoología y sigue sin ser ni confirmada ni desmentida de forma definitiva. La versión más documentada indica que en algún momento entre 1970 y 1980, una unidad del ejército brasileño operando en el estado de Amazonas encontró y mató una anaconda de proporciones excepcionales. Los testimonios de miembros de esa unidad, recogidos por investigadores independientes en distintos momentos a lo largo de los años, coinciden en una longitud de entre 18 y 25 metros. Se tomaron fotografías.
Esas fotografías entraron en el sistema de archivos militares. Nunca fueron publicadas oficialmente. La herpetología moderna considera que una anaconda de 9 o 10 metros ya es un espécimen excepcional. Los registros de ejemplares superiores a 12 metros existen, pero no están verificados por especímenes físicos. Una anaconda de 25 metros sería un animal fuera de toda escala conocida para los reptiles actuales no marinos. Lo cual, de ser real, plantearía preguntas sobre qué más está ahí afuera sin ser catalogado. Los chamanes del Amazonas y sus predicciones son algo que la antropología ha tratado durante décadas con una mezcla de respeto académico y escepticismo práctico. Pero hay algo que varios investigadores han señalado y que resulta difícil de ignorar. Los chamanes de múltiples grupos étnicos no relacionados entre sí, en distintos países y en distintas épocas, han descrito visiones bajo estados alterados que contienen información geográfica, biológica o astronómica que solo décadas después la ciencia pudo verificar. El caso más citado es el de los Tucano, que en sus narrativas cosmológicas describían la estructura del ADN en forma de espiral mucho antes de que Watson y Crick la descubrieran. Hay investigadores serios, como el etnobotánico Jeremy Narby, que han documentado esto extensamente. Y hay chamanes vivos hoy, en 2025, que hablan de un evento inminente relacionado con el Amazonas. No como metáfora espiritual. Con detalles. Con cronología. Con una especificidad que no se parece al lenguaje simbólico habitual de las tradiciones orales. Nadie en el mundo académico sabe qué hacer con eso. Las zonas donde el GPS deja de funcionar se concentran principalmente en 3 áreas: la Sierra de la Neblina en la frontera venezolano-brasileña, la región del Alto Juruá en Acre y ciertas zonas de la selva colombiana cerca de la frontera con Brasil en el departamento de Vaupés. En estas áreas, desde hace décadas, los equipos de comunicación y navegación presentan fallos inexplicables. Las expediciones militares que han operado en la zona del Vaupés han reportado intervalos de entre 20 minutos y varias horas en los que los sistemas de comunicación satelital simplemente no funcionan, sin interferencia atmosférica verificable y sin la presencia de instalaciones de jamming conocidas. Algunos analistas lo atribuyen a formaciones geológicas ricas en minerales específicos que interfieren con las señales. Otros no tienen explicación. En una de estas zonas, en 2003, un equipo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo documentó una anomalía gravitacional menor, real y medible, cuyo origen no ha sido determinado. Y finalmente, lo que encontró Fawcett antes de desaparecer. Las últimas cartas que Percy Fawcett envió desde el Mato Grosso, semanas antes de su desaparición definitiva, contienen algo que la mayoría de los biógrafos y aventureros que han estudiado su caso prefieren pasar por alto porque resulta difícil de encuadrar racionalmente. Fawcett escribió que había encontrado evidencias de una tecnología de construcción que no correspondía a ninguna cultura precolombina conocida. Escribió de estructuras que parecían resistir la humedad y el crecimiento vegetal de formas que no podía explicar. Y escribió algo que sus editores en Londres decidieron no publicar en vida, que los guías indígenas que lo acompañaban se negaron a continuar a partir de cierto punto, no por miedo a los peligros de la selva, sino, según sus propias palabras, porque lo que hay más adentro no es para ojos de hombres que no han sido llamados. Fawcett nunca salió. Su diario nunca fue encontrado. Pero si alguien llegó a ver algo en el corazón del Amazonas y tuvo tiempo de escribirlo, ese fue él. El Amazonas no es solo el pulmón del mundo. Es su memoria más antigua. La más densa, la más oscura y la más cuidadosamente guardada. Y lo que sabemos de él, con toda la tecnología, con todos los satélites, con todos los científicos del mundo enfocados en esa selva, sigue siendo apenas la punta de un iceberg que baja kilómetros hacia abajo, hacia zonas donde la luz no llega, donde los mapas no tienen nombres y donde algo, todavía sin nombre, sigue viviendo. Recuerda suscribirte y darle like para no perderte ningún próximo iceberg. Nos vemos en la próxima.